Bien, sigamos entonces con el segundo video en donde vamos a concretar justamente la explicación de la clase de la actividad número 9. Entonces, habíamos dicho la importancia que tenía determinar la cantidad de factor, o sea, qué factor es, qué cantidad de factor necesitamos, qué unidad de factor es y el costo. Entonces, de esa manera, determinando, podía multiplicar luego la cantidad de factor por el costo unitario, pero siempre y cuando había una relación importante entre la unidad de factor y factor. O sea, parece, diríamos, muy obvia el ejemplo, pero es de fundamental importancia a la hora justamente de la determinación de los costos. Vamos entonces al ejemplo concreto ya en una planilla Excel con respecto a nuestros costos, por ejemplo, de la elaboración de 600 sillas de cartón, ¿no? Que es el objetivo propio de ventas. Entonces, fíjense ustedes que si yo tengo en cada casilla de la planilla Excel, acá tengo la cantidad de factor, tengo el tipo de factor, en este caso es unidad o plancha, 600 por 50 me da 300. Si yo me posiciono acá, ustedes verán, y ustedes lo pueden ver esto perfectamente en el archivo que les bajé en la clase de hoy, pueden ver cada casilla multiplicado justamente por la unidad de factor y por el costo unitario. De esa manera van a obtener en cada uno de los ítems, en este caso adhesivo, pintura y etiquetas, cada uno de los costos relacionados a cada uno de los costos directos de materia prima. Pasemos a los materiales. Dijimos que los materiales, recordemos, nacen, surgen, se manifiestan, diríamos, cuando uno empieza a analizar la matriz productiva. De la misma manera que los costos directos, los materiales también son costos directos a lo mismo que la materia prima. Entonces consideramos cada uno de la unidad diríamos, de producción o de factor, determino el tipo o la unidad de factor, en este caso en todos nuestros ejemplos, para hacer un ejemplo sencillo y fácil, hemos considerado la asignación unidad. Lo que sí luego hemos tratado de determinar el costo de mercado de cada uno de los elementos o unidades, y lo hemos puesto acá en cada uno de los casilleros correspondientes, y al multiplicar, entonces, por ejemplo, digamos, me arregla qué es lo que yo necesito justamente o voy a tener en un mes, a lo mejor ya se me rompe la regla, entonces pues he puesto la mitad, una regla nada más, quiere decir que una regla tiene una vida útil de 2 meses. Bueno, voy a tener un costo directo asignado de 60 pesos. Ahora tenemos, por ejemplo, la asignación de la mano de obra directa. En este caso, por ejemplo, la mano de obra directa se corresponde con la cantidad de horas. Generalmente la mano de obra se mide por cantidad de horas, la unidad de factor son horas y acá es el costo por horas. Entonces, fíjense, esta cantidad de horas por el valor por hora me da 35.200 pesos más o menos. Luego las cargas sociales, que implican, bueno, todos los gastos de leyes sociales y demás, y aportes patronales. En este caso, un ejemplo, hemos puesto un estimativo del 60% del valor del salario. Bueno, ambos costos directos me dan justamente el costo de mano de obra. Si yo sumo todos los costos de materia prima más todos los costos de materiales más lo que sería la mano de obra, voy a obtener un costo directo de producción. Si yo pinto en la casilla, voy a obtener 103.855, que es el total de costo por producir 600 sillas. Tengo otros costos, por ejemplo, que son la asignación de costos indirectos, ¿sí? En este caso, para hacer el ejemplo sencillo, hemos elegido los costos de publicidad, luz, gas, mano de obra indirecta y cargas sociales de esta mano de obra indirecta que estamos analizando, que es otro empleado administrativo. Entonces, lo que hago yo en una planilla auxiliar, si determino, por ejemplo, que el costo de publicidad está asociado a una campaña de publicidad para o hacerla en las redes masivas, o sea, en Facebook, Twitter o lo que sea, y tengo un costo de todos los productos de 50.000 pesos. Ese sería el costo propio de la, diríamos, de publicidad.
de luz, tengo un costo de 20.000 pesos. Fíjense que en el criterio de asignación, ya para determinar si es la asignación de cada uno de los costos en forma particulares, lo que se hace es determinar si 50.000 pesos es el costo de 6 meses, que es lo que dura la campaña para vender mi producto. Yo tengo que distribuir perfectamente ese costo de publicidad, y en este caso lo que hemos hecho es dividir directamente ese costo total que me sale la campaña de publicidad, lo hemos dividido por 6, porque justamente estoy evaluando como unidad de producción un mes. Fíjense, aquí me surge, diríamos, la posibilidad de explicar el por qué razón, cuál es la razón por la cual les digo que elijan un periodo de tiempo de unidad productiva o unidad de venta. Porque si hay un costo asociado a ese periodo de temporalidad, en este caso, por ejemplo, de publicidad, yo podría haber elegido a lo mejor 6 meses, si es conveniente para el tipo de producto que estoy haciendo. Pero acá fácilmente se ve que si yo contrato un costo que tiene prácticamente una temporada, en este caso mi campaña publicitaria va a ser cambiada seguramente dentro de 6 meses, yo voy a renovar mis sillas, voy a renovar la imagen comercial, o posiblemente voy a determinar atributos totalmente nuevos en ese producto. Entonces esta campaña ya va a quedar un poco obsoleta, o va a quedar anticuada frente a la nueva propuesta de comunicación que quiere hacer la empresa. Por eso que estos 50.000 pesos de toda una campaña de 6 meses de publicidad tienen que de alguna manera amortizarse en cada uno de los 6 periodos. Entonces, por eso hemos, diríamos, dividido ese costo de publicidad dividido 6. Bueno, fíjense que con respecto a los otros dos gastos, como ser lo que es la luz y lo que es el gas, lo que hemos hecho es justamente asignado un criterio similar al ejemplo que comenté en el video anterior. Supongamos si el total de fabricación de productos, en nuestro caso son 700 unidades de producto, que incluye 600 sillas y 100 mesas a nivel individual, y yo tengo un costo total de producción de 20.000 pesos en mi boleta de luz, que ese costo de la boleta de luz viene por la cantidad de kilowatts por un costo, me da 20.000 total de lo que gasta la empresa en luz. Yo lo que voy a hacer es tan sencillamente multiplicar este costo total por la participación, digamos, de la producción en sillas en relación al total. Si el total de ambos productos es el 100%, o en nuestro caso en coeficiente es 1, o sea, la totalidad de tanto sillas y mesa me da el 100% o me da 1, en este caso es 700, 700 significa la totalidad, significa 1, y la participación porcentual es dividir 600 dividido 700 me da 0,86, y dividir 100 dividido 700 me da 0,14, que son los coeficientes de ponderación de participación que van a ser utilizados en la reasignación del costo indirecto. Lo que hago es multiplicar este coeficiente de participación o asignación de costo por el costo total, en este caso 0,86 por 20.000 me va a dar 17.142, que es el costo indirecto, en este caso, de nuestra propuesta de luz. El mismo procedimiento se hace para los otros tipos de costos o gastos indirectos. Entonces, les recuerdo que todo lo que está en rosado en mi ejemplo de Excel son gastos o costos indirectos. Esto quiere decir que tienen que ser sometidos a un proceso de asignación de costos, de un criterio razonable de asignación de costos que ustedes han estudiado en la teoría de costo. Bueno, una vez que tengo entendido todos los costos indirectos, yo puedo estar en condiciones de sumar los costos totales. En nuestro caso anterior nos dio 100.000 pesos los costos totales mensuales, más 81.000 pesos que son los costos mensuales. Bueno, aquí tengo un total, en nuestro caso, de 185.000 pesos. Dividido 185.000 por nuestra cantidad de unidad de producción, nos va a dar en este caso un costo unitario de 308 pesos. Pero
El ejemplo estaría muy sencillo si terminara acá, pero no lo es. Lamentablemente vivimos en Argentina con una carga impositiva fiscal que realmente hay que contemplarla a la hora justamente de determinar la rentabilidad propia del negocio. Si no consideramos estos dos elementos de impuestos, diríamos, directos, como lo son el impuesto a las ganancias e ingresos brutos, voy a quedar fuera de precio y fuera del mercado, porque voy a estar contemplando nada más, tal vez en algunas ocasiones, el IVA, que es un costo indirecto, pero si no contemplo los costos directos en mi ejercicio, voy a caer en grandes problemas. Entonces, supongamos, ¿qué es lo que es el impuesto a las ganancias? Bien, el impuesto a las ganancias es un impuesto de carácter, diríamos, nacional, es un impuesto directo, cuya alícuota es el 35% de la ganancia. ¿Esto qué significa? Una ganancia, a ver, si vamos a hacer rápidamente un ejemplo, si yo vendo, digamos, por 100 pesos o por 1000 pesos, ¿sí? Como ventas, y yo tengo un costo de venta de 800 pesos. Esto significa de que ventas menos costo de venta me va a dar una utilidad bruta. En este caso, la utilidad bruta son 200 pesos. Ahora, supongamos que nuestra empresa no tuviera más gastos y solamente tuviera ese diríamos, precio de venta por la cantidad que me daría 1000 pesos de venta, menos el costo de venta me da 200 pesos. Bueno, sobre esta diferencia entre venta y costo de venta se aplica el impuesto a la ganancia o la alícuota, que es el 35%. En nuestro caso, por ejemplo, el impuesto a las ganancias serían 200 por 0,35, nos daría un total de 70. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada unidad de producto yo tendría que contemplar que voy a pagarle al fisco a nivel total de mi rentabilidad 70 pesos. Si yo, mi venta, si estos 1000 pesos contemplaran una sola unidad, yo tengo que considerar, si no lo he contemplado, tendría que incorporar al precio de venta este elemento del costo del impuesto a las ganancias. El mismo esquema o el mismo análisis corresponde a considerar justamente para el impuesto a los ingresos brutos. ¿Por qué? Porque justamente es otro impuesto directo, pero no a nivel nacional, sino que es un impuesto directo a nivel provincial. Con la diferencia en que uno se hace en la cancelación del total del impuesto a las ganancias, se hace a nivel anual, como el impuesto a las ganancias, y el otro, el impuesto al ingreso bruto, se hace en una declaración o en una presentación, diríamos, que se hace al fisco provincial una vez por mes. Estos dos elementos es necesario tenerlos en cuenta. Cabe decir que el impuesto a los ingresos brutos no es sobre la ganancia, como en el ejemplo anterior, sino que el ingreso bruto es un impuesto considerado sobre el total de las ventas, ¿sí? No sobre las ganancias. O sea, acá tendría que chequear, en mi caso, que el impuesto al ingreso bruto no es sobre la rentabilidad, sino que se debería aplicar directamente por, diríamos, la cantidad de venta o por el total del precio de venta, supongamos 485, bueno, acá me va a dar un error, pero vamos a considerar, vamos a volver hacia atrás, vamos a poner acá 485, o sea que voy a tener una consideración en mi costeo del precio que tenía de venta anterior, porque sobre ese precio de venta voy a llegar en este caso a 19 pesos. Esto sería un poco la forma correcta de la determinación del ingreso bruto, porque, insisto, el ingreso bruto no es sobre la renta o sobre la ganancia, sino está determinado sobre el volumen del precio de venta si estoy haciendo un análisis del punto de vista del precio unitario. Bien, esto sería toda la explicación de la clase correspondiente a factores productivos, pero faltaría ver si en el caso de factores de reventa, lo que hago en el análisis de factores de reventa es considerar, en vez de materia prima, considero como costo directamente el total de la mercadería que estoy comprando, ¿sí? Y luego justamente se van a incluir todos los demás costos que intervienen en el costeo directo. Bien, esto es todo por hoy. Nos vemos en una próxima clase. Que Dios te bendiga.